Bienvenidos a su podcast Sin Tabú, gracias a Grupo Resurrección. Aquí tocamos temas de los cuales no escuchamos por lo general. Hoy vamos a tocar un tema y no vengo solo, me acompaña la licenciada Cintia Ortega. Hola Cintia, bienvenida. Hola Marlon, ¿cómo estás? Para mí es un gusto estar acá hablando sobre este tema bastante sensible e importante, sobre todo porque es un tipo de duelo que es invisibilizado, es minimizado. Correcto. Y hoy vamos a hablar sobre todas las secuelas emocionales que pueda dejar en los padres justamente al estar atravesando por un duelo gestacional o perinatal. Es correcto, de eso vamos a hablar, del duelo gestacional y perinatal. Póngale mucha atención al tema porque yo sé que puede usted conocer a alguien o usted también puede estar viviendo este tipo de duelo. Cintia, esto se invisibiliza en ocasiones, ¿verdad? Claro, se invisibiliza porque a diferencia de otros tipos de duelos donde se ha vivido experiencias, anécdotas, hay muchas vivencias compartidas con el ser querido que ya no está físicamente. En el duelo gestacional y perinatal eso no sucede, pero eso no quiere decir, Marlon, que no hay un vínculo creado, un vínculo en el que se formaron lazos, donde hay amor, donde hay muchos sentimientos y emociones entre los futuros padres y el hijo que están esperando. Cintia, una pregunta de rigor para este tema es, ¿será que esto lo vive solamente la mujer o también lo vive el hombre en pareja? ¿Es un duelo que se vive junto o la mujer por haber vivido el momento de estar en esa etapa gestacional, lo vive más ella o qué sucede? Sí, usualmente se cree que porque la mujer fue quien tuvo, ¿verdad?, en su vientre durante el tiempo que duró su embarazo, entonces creó un vínculo más fuerte y en algunos casos pues puede ser así, pero recordemos que también un padre tiene ilusiones, tiene sueños con ese bebé que está por llegar, que puede ser un bebé muy anhelado y entonces desarrolla también ese vínculo, aunque no sea quien tiene desarrollándose el embarazo en su cuerpo. Significa, Cintia, que es un vínculo que se rompe, pues, cuando nos enteramos de esta noticia trágica. Claro, claro, Marlon, y es bastante común. Hay estadísticas que dicen que muchos de los embarazos que no llegan a término, que en cualquier etapa del embarazo o justamente en el momento del nacimiento se puede perder la vida, ¿verdad?, del bebé que está por llegar. Entonces, sí es bastante recurrente que suceda y como mencionábamos, pues lamentablemente es un duelo invisibilizado, minimizado, del cual no se habla, del cual la gente dice, ¿cómo va a sentir eso por alguien que no conoció, por alguien con quien no convivió? Pero a diferencia de los demás duelos, en este no se extraña el pasado, justamente esas vivencias compartidas, esos momentos especiales, sino que lo que se extraña es el futuro, aunque esa frase pues nos suena un poco como, ay, ¿cómo se va a extrañar el futuro? Pero también se puede extrañar aquellas cosas que deseábamos vivir y no pasaron, todos esos sueños que no se realizaron, todo lo que pudo ser y no fue. Entonces es muy doloroso también. Yo siento que como padres nos preparamos precisamente el hecho de decir, voy a ser papá y fíjate que mi esposa está embarazada y pues de repente la mala noticia, ¿verdad? No se puede continuar con el proceso del embarazo, no se puede continuar con la gestación del bebé. Es algo bien duro, Cintia, que se vive y como usted decía, no es algo, un ejemplo, con nuestro ser querido falleció alguien de la familia, pero hemos vivido momentos y es lo que traemos a memoria, recordamos todo eso. Me llama la atención precisamente porque con este tipo de duelo es, como bien decía usted, añoramos, anhelamos o recordamos lo que no pasó. Nos proyectamos en escenarios, ¿verdad? Correcto, y también es preocupante, como mencionábamos, Marlon, que es mucho más común de lo que la gente se imagina. Muchas veces hay mujeres que ni siquiera se dan cuenta que estaban embarazadas e igual tienen un aborto espontáneo y cuando vienen a darse cuenta, a enterarse, pues es bastante doloroso. Entonces a veces se cree que entre más tiempo de gestación lleva
la mujer, por supuesto que se puede haber creado un vínculo más grande, pero no quiere decir que no va a haber dolor, porque Exacto. desde el momento que una madre, que un padre, siempre y cuando, ¿verdad?, sea un hijo planificado, se entera de la noticia que van a ser padres, pues hay una ilusión. Hay una ilusión y desde ahí se empieza a crear y a forjar ese vínculo que va creciendo cada día más. Sí. Y recordemos que detrás de cada embarazo también hay historias de vida de los padres. Puede ser un hijo que han buscado durante mucho tiempo, correcto, que han pasado por muchos tratamientos médicos dolorosos, costosos económicamente hablando, y que por fin se llega a ese momento en que le dan esa noticia tan esperada, ¿verdad?, sobre está embarazada. Me surge otra pregunta, Cintia. En el caso de que ocurrió una vez y se han escuchado casos de mujeres que pues no pueden tener bebés, ¿verdad? Segundo intento, segunda complicación, tercer intento, tercera complicación. ¿Y cada etapa también sufre este tipo de duelo, Cintia? Sí, claro. Siempre que vuelva a suceder la pérdida, va a sentir ese dolor y quizás van a ser duelos acumulados, porque la ilusión de teniendo una enfermedad, por ejemplo, que tenga una predisposición fisiológica de no poder llevar a término un embarazo, entonces cada nuevo embarazo es una nueva ilusión, es una nueva esperanza de que esta vez sí se va a poder lograr. Por supuesto que es muy doloroso. Pero eso va acumulando frustración también, Cintia. Por supuesto. En la pareja, tanto en la mujer o en el hombre también. Y eso puede llevar en ocasiones hasta una ruptura. Y justamente hay estudios lamentables que dicen, Marlon, que el 75% de las parejas que han tenido una pérdida en estos periodos llegan al fracaso o a la ruptura, porque justamente no saben cómo sobrellevar el duelo. Y acá la importancia de que también entre la misma pareja haya empatía, que se den cuenta que el dolor de uno no tiene por qué ser mayor o menor que el del otro. Simplemente son ambos padres que están viviendo el dolor emocional que deja la pérdida de un bebé, de un hijo con el cual habían hecho muchas ilusiones y muchos sueños. Entonces, sí es muy lamentable, Marco. Bueno, como usted decía, muchas ilusiones y sueños. Yo creo que la mayoría de parejas, pues uno de los principales propósitos que tienen es pues poder procrear o disfrutar la vida de un hijo, ¿verdad? Claro. Y sí, pues ya nos damos cuenta de que sí existen estos procesos de frustración, de ruptura. ¿Qué recomendaciones pueden existir, Cintia, para este tipo de parejas? Es importante hablar de cómo se están sintiendo. Como siempre, en todos los duelos hemos mencionado la verbalización de las emociones y de los sentimientos, de los pensamientos. Claro. Este es un tema de pareja, es un tema de familia. Como hace un rato mencionábamos, no se trata de quién está pasándola peor, sino que es de apoyarse, de escucharse, de pensar en que muchas veces puede suceder, y quizás esto es más usual en los hombres, que se tragan, como decimos, ese dolor porque no quieren abonar al dolor que ya tiene la mujer por la pérdida de su bebé. Entonces no lo expresan, se van de lleno al trabajo o a otras responsabilidades, y ante la mujer esto es como que no le importara. Dice, bueno, él sigue su vida y yo aquí estoy sintiéndome tan mal, cuando ambos están atravesando un momento muy duro. Entonces es importante hablar sobre lo que se está sintiendo, que también para las personas que están alrededor, ser empáticos. La familia es fundamental, la red de apoyo, como en todos los duelos, es fundamental. También es importante que la mujer pues cumpla con todas las recomendaciones médicas, ¿verdad? De acuerdo a cómo fue esta pérdida, puede generar otras complicaciones. Entonces, estar muy constante con sus chequeos médicos. En el caso de que quieran buscar otro bebé, pues que sea siempre y cuando una recomendación médica, cuando así lo autoriza el médico, y también cuando estén preparados emocionalmente, ¿verdad? Porque muchas veces sucede que cuando ha habido una pérdida, esto puede crear cierta
predisposición a que va a volver a suceder. Entonces, los padres se pueden volver hasta obsesivos en cuanto a los cuidados y todo para que no vuelva a suceder lo mismo y se quitan de disfrutar este embarazo, de estar viviendo con ilusión este momento, porque la preocupación de que suceda nuevamente una pérdida es lo que más sobresale en todo este proceso. Entonces es importante eso y también, por supuesto, Marlon, buscar ayuda profesional cuando nos damos cuenta pues que esto ya está sobrepasando mis propios recursos para sobrellevar la pérdida. La ayuda profesional debe ser desde el primer momento, Cintia, ¿verdad? También llevarlo de la mano, tanto la ayuda, tanto lo médico como lo psicológico, considero yo, pues para ayudar a sobrellevar esta situación. Claro, es importante de que se tome en cuenta que hay una necesidad de orientación, de acompañamiento en estos casos, y qué mejor, ¿verdad?, que un profesional de la salud mental para eso. A nivel de familia, Cintia, se puede dar aquello también de que llega la persona, llega mamá, la que perdió el bebé, a casa, y hasta la misma familia le puede decir, no le platiqué del tema. O en el trabajo, ¿verdad? Es algo que ven pasar a la compañera después de haber sufrido, pues, un aborto espontáneo, puede ser, ¿verdad? La pérdida del bebé, y hasta los mismos compañeros le pueden decir, mira, no platiquemos de eso, ya te va a pasar. ¿Qué recomendación hay en ese caso? O sea, ¿es recomendable hablar del tema, que ella sienta el apoyo o dejar pasar? ¿Qué me recomendaría? ¿Qué recomendaría usted a los seguidores? Sí, Marlon, como en todos los duelos, la prudencia es importante, ¿verdad? Hay que respetar los espacios y los tiempos de cada persona, pero también cuando mencionábamos que es un duelo invisibilizado, estamos refiriéndonos también a esto, a que la gente no habla sobre esto. Y la madre que ha tenido esta pérdida, esta mujer puede sentir que a nadie le interesó, le importó que haya perdido a su hijo, porque a diferencia si pierde un niño más grandecito o un hijo a cualquier edad, que obviamente es muy doloroso, pero es socialmente reconocido que esta mujer tiene derecho a estar mal. Pero ¿qué pasa cuando se pierde en el periodo gestacional o en el periodo perinatal, que justamente es cuando llega el momento del nacimiento o durante los próximos 28 días? Allí podemos decir que es una muerte perinatal. Entonces, la gente pues tiende mejor a ignorar que eso sucedió. Tal vez lo hacen con la intención de no hacer sentir mal a la madre, pero ella también necesita sentir que la gente reconoce y valida su dolor, que también está viviendo o atravesando una situación muy dura y que, como decíamos, pues es necesario hablar de cómo se siente, no simplemente ignorarlo el acontecimiento, porque eso la lleva a reprimir sus emociones y, como en todos los duelos hemos hablado, a la larga esto nos trae consecuencias tanto físicas como emocionales completamente negativas. Cintia, hablando de los tipos de pérdidas, yo quiero que me aclare en qué momento pueden ocurrir estos tipos de pérdidas. Sí, estamos hablando del aborto espontáneo, que se da, por ejemplo, hasta las 20 semanas de gestación. Ese es el aborto espontáneo. Espontáneo, ¿verdad? Y ahí estaríamos hablando hasta las 20 semanas del embarazo. También estamos hablando de la muerte fetal o intrauterina o muerte gestacional, que esta ocurre después de las 20 semanas hasta antes de que el embarazo llegue a término. Y como mencionamos hace un rato, pues tenemos también la muerte en el periodo perinatal o postnatal, que es durante el nacimiento hasta los 28 días de nacido. ¿Y estos momentos llevan diferentes etapas de duelo, Cintia, o todo es uno solo? Sí, se atraviesan diferentes momentos durante los duelos, porque imagínate, cuando estamos hablando de una pérdida que sea en el momento del nacimiento, una pérdida neonatal o perinatal, estamos diciendo de que esta familia, estos padres, ya tenían todo listo para que el bebé llegara a casa. Estamos hablando
de que tenían su cuarto quizás arregladito, de que la mujer muchas veces llega a trabajo de parto sin saber que van a haber complicaciones durante el nacimiento. Entonces, imagínate lo duro y lo difícil que puede ser. Y han habido muchos cambios también en cuanto a los profesionales de la salud, a los médicos también, de que se han empatizado ante estas situaciones. Claro. Todavía hay mucho que hacer porque a veces pues se habla de eso quizás como un número más, ¿verdad? Incluso a la hora de dar las noticias y se dicen cosas como todavía está joven, lo puedes seguir intentando, tenés tiempo, solo den un periodo de espera y luego lo intentan, no pasa nada, ¿verdad? Pero sí se han dado pasos, digamos, para volver eso un poco más empático. Antes, Marlon, por ejemplo, cuando una madre en el momento del nacimiento o un par de días después, aún la madre hospitalizada, en los hospitales entraban con los cuneros, con los bebecitos y que empiezan a darlos a cada madre y estaba allí esa mujer que ha perdido a su bebé y tenía que ver a su alrededor, correcto, escuchar el llanto de los niños y ella no recibir nada. Imagínate qué momento más duro. Todas esas cosas han ido cambiando pues y se ha comprendido que la empatía es fundamental en todo esto, que hay sentimientos, que hay vínculos que se formaron con ese bebé no nacido. Imagínate otra cosa importante acá en el duelo gestacional y perinatal, que hay como ese momento en el que uno dice, ¿cómo podemos estar hablando de vida, pero al mismo tiempo estamos hablando de muerte? Porque son bebés no nacidos, o sea, murieron antes de nacer en muchos casos. Entonces, es una disyuntiva que es difícil de comprender, pero se dan muchos casos, pues, y es importante que quienes rodeamos, quienes conocemos a mujeres o a parejas, en este caso, que han atravesado por una pérdida, seamos empáticos, que reconozcamos y validemos el dolor que están pasando, que ha habido un vínculo creado con ese hijo que no nació o que nació y falleció a los pocos días y que necesitan vivir ese duelo. Cintia, ¿y esos tipos de duelos tienen características que los representan? Sí, tienen características, justamente lo que hablábamos, ¿verdad? De que son duelos invisibilizados, que no son socialmente reconocidos, que la gente no habla sobre eso, que incluso se le pide que a la mamá o a la futura mamá, ¿verdad? Que continúe su vida como que nada ha pasado. Pareciera que la sociedad le exige. Ni siquiera hay un tiempo de incapacidad o un tiempo en el cual esta mujer pueda como volver a pegar los pedacitos de su corazón roto por la pérdida de su hijo, sino que bueno, si está ya en buenas condiciones hay que seguir la vida como que nada pasa. O sea que la mujer lleva una carga muy grande, Cintia, en relación a este tema. En realidad sí, en realidad es eso, aparte como mencionábamos hace un rato, pueden haber otras condiciones médicas paralelas a la pérdida que también es necesario atender. ¿Será también característica la culpa y la frustración? Es una de las características. ¿Por qué, Marlon? Porque siempre en el pensamiento de la mujer, en este caso que estamos hablando, está aquel pensamiento, ¿será que yo no me cuidé lo suficiente? ¿Será que algo que yo hice es lo que provocó que hubiese esta pérdida? ¿Será que yo no le hice caso al médico? Y está esa constante emoción de la culpa que es recurrente en todos los tipos de duelo, pero en este duelo en particular casi siempre es algo que está afectando en la elaboración de un duelo saludable, la culpa y la frustración justamente que puede llevar el creer que tuvimos responsabilidad en que se haya dado el suceso. Y en algunos casos pueden hasta llegar a sentir desvalorización como mujeres. Sí, lamentablemente también sucede eso, de que puede decir yo no sirvo ni para ser madre, ¿verdad? Correcto. Yo no estoy, mi cuerpo no es capaz de dar vida y puede haber esas muchas frustraciones, esa desvalorización como mujer, pero es importante que nos demos cuenta que si bien es cierto, pues ser madre es una ilusión
que la mayoría de mujeres tenemos, pero que también hay que cuidar la salud y a veces pues no podemos ir contra eso, correcto. ¿verdad? ¿Qué recomendación le puede dar a los hombres, Cintia, en el caso de lo que estamos hablando en relación a tomar en cuenta este momento que las mujeres pueden pasar y en el caso también como hombres, como parejas, ¿verdad? En el sentido de tomarle importancia a este tipo de duelo, porque en el hombre puede ser algo como que, bueno, lastimosamente perdimos el bebé, lo vive como de una manera más superficial, pero en cambio, pues conociendo del tema y dándome cuenta de todo lo que esto conlleva, sí hay sensaciones, hay cargas grandes en la mujer, psicológicamente son procesos, pero para el hombre, ¿qué recomendación usted le puede dar? Porque el hombre lo que puede decir, es que pueden comenzar, como usted decía, hay porcentajes, hay estadísticas de que lo que sucede es separación, viene el hombre y desvaloriza a la mujer. Entonces, ¿qué recomendación usted le puede dar a los hombres, Cintia? Marlon, antes de pensar o de recomendar cómo el hombre debe de ser un apoyo fundamental en el proceso de duelo de la mujer, lo primero que yo recomendaría es justamente al hombre que gestione sus emociones y su dolor, que recordemos que uno no puede dar lo que no tiene, entonces es importante que ese dolor emocional que ha dejado la pérdida de su hijo, que también lo trabaje, que también se dé la oportunidad de expresar lo que está sintiendo, que también se dé la oportunidad de vivir su dolor. Como en todo duelo, recordemos que para estar bien tenemos que pasar un proceso en el que estamos mal, porque es un caminar justamente de dolor. Entonces, no reprimir lo que está sintiendo. Eso le va a ayudar a ser empático con su pareja, a reconocer que se está atravesando por una situación muy difícil en la cual deben estar tomados de la mano, deben de orientarse, repito, tanto médicamente como psicológicamente de cómo sobrellevar la pérdida. Repito también de que puede ser que esta pérdida vaya acompañada de otras condiciones médicas que es importante no descuidar, ¿verdad? Tiene que ir de la mano el lado emocional con la salud física. Entonces, que se unan como pareja, que busquen mucha información al respecto, que acudan a los controles juntos, es importante, y sobre todas las cosas que hablen del tema, que no hagan de cuenta y caso que no sucedió, si bien es cierto la vida sigue y habrán otras oportunidades para buscar un embarazo, pero este embarazo ya era especial y ya se había creado un vínculo, entonces hablar con la pareja, estar ahí, ser empático, comprender, escuchar es fundamental y eso pues va a ayudar a que trabajen ese duelo juntos porque ambos eran los padres de ese bebé que no nació y ambos necesitan sentirse fortalecidos el uno con el otro. Cintia, traigo a bien también el hecho de poder hacer esta pregunta. Sabemos que es un proceso de duelo, lleva todas las etapas del duelo. ¿Es recomendable, Cintia, poder hacer un ritual de despedida, hablar del bebé? ¿Qué me recomendaría? ¿Qué le recomendaría a nuestros seguidores en el caso de que estén pasando por este momento? No solamente es el hecho de poder hacer la inhumación del cuerpo, sino que también poder vivir ese momento. Claro, en todos los duelos es necesario que nuestro cerebro vea que hay una pérdida, que hubo una pérdida, ¿verdad? Eso es importante y en algunos casos pues ya podemos hacer un proceso de inhumación, de cremación. En otros casos cuando han sido abortos espontáneos es complicado, pero siempre es importante tener una ceremonia de despedida, que haya una ceremonia, podemos hacerlo en familia, puede hacerlo la pareja, solamente ellos, ¿verdad? Donde puedan despedirse de su bebé que no nació, porque desde el momento de la concepción ya era su hijo. Así es. Entonces, es importante también que se nombre por su nombre, valga la redundancia. Si habían pensado que le iban a poner, por un ejemplo, José a su hijo, entonces cuando se refieran al bebé, que digan José. Y cuando a una pareja de padres, por ejemplo, la gente le pregunta y le dice cuántos hijos tienen, pueden decir, tengo 3 hijos y uno que ya no está con nosotros. Siempre hablar porque era
parte de la familia, era parte del núcleo familiar, y eso reconforta mucho porque no invisibiliza al hijo que ya no está en la familia. ¿Se puede tener una caja de recuerdos, Cintia? Sí, y eso es muy lindo. Se puede tener yo le llamo un cofrecito de tesoros, donde puede haber, por ejemplo, las ultrasonografías que se le realizó, puede haber una ropita que sea, por ejemplo, con la que se esperaba sacar del hospital, ¿verdad? Que a veces eso lo tenemos ya listo desde mucho antes que llegue el momento. Entonces, guardar aquellas cositas significativas que siempre van a materializar el vínculo que se creó con ese bebé que no nació, y que cada vez que la madre o el padre sientan ese deseo de sentir, de hacer tangible ese amor, que busquen y se refugien en esto, ¿verdad? Perfecto. Es importante. También hay ceremonias como la elevación de globos, por ejemplo, como el hecho de prender una vela en nombre de ese bebecito. También, incluso nosotros acá en el Parque Memorial tenemos varios homenajes que se pueden realizar para honrar la memoria de nuestros hijos que no nacieron. Hablando de los homenajes, una vez viví un homenaje acá en un parque y me llamó la atención porque estaban precisamente en ese homenaje, pero era en relación a burbujas. Y me explicaba la encargada del homenaje que era precisamente por la pérdida de un bebé. Exacto. Y que eso representaba como que existió, pero fue un momento bien breve, porque las burbujas esos son momentos breves. Exacto. Pero son vida. Entonces, eso es algo bien importante y nosotros lo tenemos a bien también, parte de los homenajes acá, gracias al Grupo Resurrección, y eso se vive. Yo le hacía estas preguntas, Cintia, porque en una ocasión yo pude ver una película y pues una familia había perdido, una pareja más bien, bueno, familia porque había un niño también, habían perdido un bebé. Y vivieron todo el ritual, Cintia, o sea, hubo una inhumación, hubo una ceremonia. Y los padres, cuando ya el hijo que había nacido iba creciendo, ellos le decían, tu hermanito, y tenían a bien visitar la tumba, visitar el nicho donde habían enterrado al bebé. Y como usted dice, le hablaban del bebé a los amigos, del bebé no nacido, a la familia, y se involucraban de lleno en ello. Y pues por eso hacía la pregunta, ¿es algo sano entonces? Sí, claro, es saludable completamente. Recordemos que una de las necesidades más evidentes en este tipo de duelos es la invisibilización. Entonces, cuando hacemos notar, hacemos ver que estuvo ahí,